tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria sea para ti, Señor. Toda la alabanza y la adoración por siempre a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Santo eres tú, amado Dios. Te damos gracias, Padre, porque hoy podemos reunirnos en tu nombre. Gracias, amado Dios, por lo que hablas a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres fiel. Pedimos, Señor, que transforme nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues buenas tardes, sean bienvenidos. Tomen su lugar, por favor. Vamos a la palabra de Dios. Espero que tengas ahí tu Biblia. Si no tienes Biblia y necesitas una, pues levanta tu mano y alguno de ahí de nuestros hermanos te hará llegar una. ¿Todos tienen Biblias? Sí, porque vamos a estar precisamente estudiando la palabra de Dios. Vamos a ver este mensaje que Dios tiene para nuestras vidas y he titulado a esta predicación Las promesas de mi Dios. Yo no sé quién sea tu Dios, pero mi Dios da promesas y las cumple. Mi Dios está vivo. Amén. A ver, ¿se escucha bien? Ya, se escucha bien. Muchas gracias. Y pues bueno, Dios sigue hablando a nuestras vidas. El Señor sigue hablando a nuestros corazones. Ciertamente hay muchas personas que no le escuchan. Y hablar de un Dios de promesas, bueno, nos compromete. La gente llega y toca la puerta y necesita ayuda. Y le decimos qué esperamos, cuáles son las promesas que tiene Dios para su vida. Y muchas de las veces se van y no se llevaron las promesas. No se llevaron el regalo que Dios tenía para cada uno. Y hoy precisamente tenemos que estar viendo cuáles son esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. O cuál es tu Dios. Tal vez no es tu Dios el Señor. Y tal vez estás esperando promesas de alguien que no es Dios. Y vamos a entender esto a través de la palabra. ¿Sí? Muchas de las veces nos presentan a un Dios enojado, a un Dios caprichoso, en algunas veces hasta incomprensible e insensible. Pero las Escrituras nos hablan de un Dios que es todo amor. Y bueno, los primeros cristianos empleaban la palabra ágape para referirse al amor especial por Dios. ¿Sí? Al amor de Dios por la humanidad, incluso a un amor que se sacrifica. Y vamos a entenderlo desde las Escrituras. Mira, vamos a ir al Evangelio de Juan, vamos a ir al capítulo 21. Y quiero mostrarte que muchas de las veces tú puedes creer que estás amando a Dios, o tú puedes creer que hay esa relación con Dios cuando no la hay, o están en diferente sintonía. Y hoy tienes que entender qué es el amor de Dios. Vamos allá a Juan, capítulo 21, vamos a leer el versículo 15. ¿Estás ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, o sea, Jesús está hablando: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y parecía, si lo está leyendo en la Reina Valera, regularmente dice: me amas, y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero cuando vas al texto original, el Señor le está diciendo: Pedro, ¿me agapeas? Es un amor que se sacrifica, un amor que se entrega. Y Pedro le dice: sí, Señor, yo te quiero. Es diferente el sentir del amor. Muchas de las veces, así como Pedro, el Señor está preguntando: ¿me amas? ¿Me agapeas? ¿Es ese amor que se sacrifica? Y nosotros le decimos: sí, Señor, tú sabes que te aprecio. Sabes que sí hay cierto cariño. Y Pedro había tenido una revelación acerca de quién era Jesús. Ya las Escrituras nos dice que Pedro sabía que él era el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y él, teniendo esta revelación del Señor, aún no le puede decir: sí, Señor, sabes que te agapeo. Sino él le dice con la palabra: sabes que te fileo, que es filial,
que no es el ágape. Que sí te quiero, pero no es ese amor que se sacrifica, ese amor que se entrega. Y muchas de las veces tú crees que estás respondiendo al Señor con el mismo amor que Él te da. Y no es ese amor. Y aunque Dios es amor, nosotros no vivimos esa experiencia de amor con el Señor, porque no nos abandonamos en Él, porque no hemos confiado en Él con ese mismo sentir. Y por lo tanto nuestra vida no es restaurada, nuestra vida no es sanada, nuestra vida no es santificada. ¿Por qué? Porque no hemos confiado en el Señor. Muchas de las veces te estás preguntando, porque dice la Escritura que el Señor, ¿verdad?, el único pecado que no va a perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y muchas de las veces estás pensando si es una grosería, si es porque te enojaste con Dios, si es porque le dijiste algo a Dios. Y la blasfemia tiene que ver con no haber creído en el Hijo de Dios, no haber confiado en el Señor. Y aquí vemos que el Señor está diciéndole a Pedro, o sea, hay esa oportunidad de relacionarnos en ese amor, de vivir en ese amor que transforma vidas. Y vamos a ir a través de las Escrituras entendiendo el mensaje de Dios para ver si el Señor tiene promesas para tu vida. Muchas de las veces la gente se va sin vivir las promesas de Dios. Este amor de Dios tiene que transformar tu vida, tiene que cambiarla. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, vamos a leer el versículo 8. Y quiero que sigas viendo esta palabra ágape, esta palabra que es de un amor que se sacrifica. Y tendrás que ir a su raíz para ver qué es esta palabra ágape. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Dios: mas Dios muestra, ¿qué? Su amor, ágape. El amor de Dios, ágape. El amor que se entrega, el amor que se sacrifica. El amor que lo da todo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y aquí es donde yo puedo entender esta misericordia y este amor de Dios. Porque muchas de las veces estás en la casa de restauración o estás en una congregación y estás esperando ser un santo, una persona que ya no se equivoca para tener una relación con Dios. Estás esperando a no tener ya ninguna equivocación o que tus equivocaciones sean menos para tener esa relación con Dios. Porque crees que a través de tu conducta es como Dios te va a amar. Y fíjate ahí lo que nos está diciendo la palabra de Dios, volvemos ahí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, cuando aún estábamos en nuestros pecados, aún cuando estábamos en la maldad, aún cuando estábamos en la suciedad, el Señor ya nos había amado. El Señor nos amaba. Y muchas de las veces no puedes entender por qué el Señor ama todavía a aquel que se está drogando, aquel que se está revolcando todavía en el lodazal. El Señor lo sigue amando, porque Él mostró su amor desde antes, aun cuando estábamos en nuestros pecados. Él ya nos amaba. Y vamos a entender esto, que es la evidencia de un amor gratuito, personal e incondicional. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y bueno, pues en esta evidencia de amor vamos a ver quién es un pecador. Porque a veces piensas que la palabra pecador solamente es, ¿verdad?, para aquellos que pecan un poquito, para aquellos que no hacen cosas graves. La palabra de Dios nos da una lista de pecados para ver si no te encuentras ahí. Está en Romanos capítulo 1, versículo 29 en adelante. Ahí es donde vamos a ver este amor de Dios, esta misericordia de Dios. Romanos 1:29 dice la palabra de Dios: y estando atestados, o sea, llenos, repletos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios,
desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, toda esta lista de pecados, seguramente te encontraste ahí. Seguramente estás en la lista. Y ese es un pecador. Es una persona que comete este tipo de actos. Y el Señor los amó, que se entregó aún siendo pecadores. Este es el amor ágape de Dios. La palabra pecado viene del griego amartía. Se traduce como fallar en el blanco, error trágico, error fatal. Y todos hemos pecado, y aun cuando estábamos en nuestros momentos de pecados más asquerosos, Dios nos amó. Y vamos a ver por qué Dios puede entender al hombre. Porque a veces el hombre pecador siente que Dios no le comprende. Siente que Dios no es capaz. Se mete tanto en la idea, en la cabeza tantas ideas de un Dios enojado, de un Dios vengativo, de un Dios que solamente está viendo en qué momento lo manda al infierno. Pero vamos ahí a ver qué nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe lo que es la tentación, Él la sintió, Él la vivió, estuvo entre nosotros, era 100% hombre y también tuvo tentación, no cayó. Y precisamente en este no caer es donde nos dice: permanece sin practicar el pecado, se puede. Porque Él estuvo entre nosotros, porque Él sintió. Y esto es donde tenemos que entender que aún tiene misericordia, porque Él pasó estas situaciones. Y muchas de las veces solamente quieres transformar tu vida a través de mensajes, de bibliazos, ¿verdad? Como muchos estuvieron en anexos, ¿verdad? Y como a través de terapia, a través de agresión, te decían: tienes que cambiar. Y perdón por la palabra, pero muchas veces decían: las mentadas se ganan. Y estabas buscando ganarte una mentada. Y pareciera que esto es la restauración. Y pareciera que esto es el plan y propósito de Dios. Y sabes, en tu corazón todavía hay amargura, y hay resentimiento, y hay enojo. Porque no has conocido a Dios. El amor de Dios, no te has encontrado con este amor que se entrega, que se sacrifica. Vamos allá a 1 de Juan capítulo 4 y vas a entender por qué tu corazón todavía tiene amargura, por qué tu corazón todavía se revela, por qué tu corazón todavía, ¿verdad?, le cuesta trabajo adorar al Señor. Estás ahí en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8, dice: el que no ama, el que no agapea, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor, es ágape. ¿Sí? Necesitas conocer el amor de Dios. Muchas de las veces todavía ni estás entendiendo, ni te has encontrado con el Señor. Ya quieres transformar tu vida, ya quieres formarte como en el ejército. Y no debo decir groserías, y no debo de hacer eso. Pero no es un amor que transforma. Solamente lo estás haciendo por imitar a los demás. El amor de Dios transforma. Y vas a poder amar a través de que te encuentras con el Señor. Solo a través de que te encuentras con sus ojos de amor, con sus ojos de misericordia, es como vas a poder amar a los demás. Mientras, no puedes amar a nadie. Y puedes estar en la congregación sin encontrarte con el Señor. Puedes estar en un lugar sin encontrarte con este amor de Dios. Donde quiera que vaya, y puedes ir a retiros y a encuentros, y puedes hacer lo que quieras, ponerte de cabeza. Pero si no te encuentras con el amor de Dios, no vas a poder amar a nadie. Y es lo que nos dice 1 de Juan, voy a leerlo nuevamente, capítulo 4, versículo 8, dice: el que no ama, no ha conocido. La palabra conocer tiene que ver con una relación.
no ha tenido una relación con Dios, no se ha encontrado con el Dios de amor, todavía va cargando su costal de pecados. Y aunque el Señor le diga, yo te perdono, él todavía lleva su costal de pecado. No lo suelta porque se siente indigno de la presencia de Dios. Porque dice, porque Dios es amor. Bueno, pues nuestros corazones están tan enfermos, tan llenos de rabia, ¿verdad? De deseo de venganza. Muchas de las veces solamente maquinamos hacer el mal, aunque estemos en la casa de restauración. ¿Cómo le hacemos mal al otro? Imagínate a alguien que no se encuentra todavía con el Señor en la casa de restauración, pero ya alaba, pero ya canta, todo le parece mal. Hace unos días hablábamos del hijo pródigo, ¿verdad? Que regresa a la casa y el padre lo abraza y hagamos fiesta y vístalo, todo muy bonito. Pero no tocamos al hermano, aquel que no tenía ese amor ágape, aquel que todavía estaba como soldado, aquel que decía, no lo perdones, no le des chance, no le des otra oportunidad, aquel que se rebelaba porque en su corazón había amargura, porque en su corazón había resentimiento, se portaba bien, pero su corazón no era el ágape, en su corazón había solamente esa amargura. Y cuando hay amargura en el corazón, solamente vas a estar viendo los errores de los demás. Solamente vas a estar viendo las fallas de los demás, en la congregación, en la casa, en el trabajo, en todo lugar. Y no vas a estar de acuerdo con nada, porque no has conocido a Dios. Porque si conoces a Dios te das cuenta que el Señor es amor. Dios es amor. Y cuando te encuentras con Él, las cosas son diferentes. Si no te has encontrado con el Señor, mira lo que dice Proverbios 4:16. Dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. No hay descanso ni paz, ¿verdad? No puede amar a alguien, no puede aceptar a alguien, en su corazón hay amargura. Entonces, cuando vemos la parábola del hijo pródigo, pues muchas veces eres el hijo pródigo que regresa a casa, pero otras veces eres el hijo mayor. No, ya no le hay que dar más oportunidades, se cierra. ¿Por qué? Si tu corazón no sana y eres como ese hijo mayor, ¿sabes qué va a pasar? Por venganza al padre, también te vas a ir de la casa. Por venganza, por hacer enojar al padre, por demostrarle tu inconformidad, también te vas a ir de la casa y te vas a revolcar ahí entre cerdos. Y lo único que va a pasar es que cuando regreses, ¿verdad? Vas a pedir misericordia. Es mejor esperar, es mejor restaurarse, es mejor dejar que Dios haga el cambio en tu corazón. Encuéntrate con el Señor. A veces quieres conocer al pastor y tener una plática con él, pero el pastor también necesita de Dios. Tienes que encontrarte con el Señor. Tienes que seguir a Dios. Y cuando alguien no restaura su corazón, pues ahí termina su proceso, ¿verdad? Pero Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Él nos creó con un propósito y nos dio la salvación para hacernos sus hijos. Más aún le dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Para qué Dios nos da el Espíritu Santo? ¿Para no hacer nada? ¿Para vivir en amargura y en resentimiento? Nunca voy a tomar las promesas de Dios. Me voy a ir de la misma manera. Así como llegué, solamente con la idea, ¿verdad?, de que había promesas, pero nunca las vi cumplidas en mi vida. Vamos a ver cómo que nos dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 139. Queremos ocupar este tiempo también para saludar a nuestros hermanos que nos siguen en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Que el Señor les siga bendiciendo. Gracias por estar con nosotros. Si hay alguna petición de oración, les pedimos que nos la escriban y nosotros les estaremos orando también por sus necesidades como iglesia. Salmo 139, vamos al versículo 16. Fíjate, aquí te vas dando cuenta de este amor de Dios desde antes que nacieras. Había un plan y un propósito de Dios para tu vida. Muchas personas se mueren sin encontrar este plan y este propósito de Dios.
se mueren en el fracaso, se mueren en el dolor, en la amargura. Salmo 139, versículo 16, dice: mi embrión vieron tus ojos. Este texto es donde nos habla de esta misericordia, de este amor que el Señor, cuando yo me iba formando, el Señor había puesto los ojos, estaba viendo cómo me iba desarrollando en ese amor, en esa misericordia, en ese gozo. Tú estás aquí no porque tus padres se hayan equivocado o porque por un momento de calentura, sino porque a Dios le plació que tú nacieras. Y aquí dice la Escritura, ¿verdad? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, soy el diseño de Dios. Soy el diseño de Dios. El Señor me ha formado desde que estaba en el vientre de mi madre. Aún dice la Escritura que antes de que fuera formado el Señor me amaba. Y aquí dice que cuando estaba en el vientre, Él vio cómo me iba desarrollando. Él veía cómo se iban formando mi cuerpo, y estaba en su plan y en su propósito, y todo lo tenía escrito. Versículo 17 dice: cuán preciosas me son, oh Dios, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Versículo 18 dice: si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. En todo tiempo el Señor está poniendo sus ojos sobre de mí. Y cuando estaba drogado, y cuando estaba revolcándome, y cuando estaba arrastrándome, el Señor me veía con dolor, porque no me creó para eso, porque este no fue su plan, no fue su propósito. Muchas de las veces cuando la familia de un alcohólico, de un drogadicto, me dice: pastor, ore por mi familiar, viene que no puede salir, y el pensar que tienen que hacer cosas para que Dios voltee a verlos, me recuerda que Dios los ama más de lo que la familia los puede amar, porque Él los formó, porque Él los diseñó. Entonces es la importancia de entender que cuando yo clamo, el Señor escucha, porque también los ama. Fíjate de todo lo que el Señor hace. Muchas de las veces te fuiste a esconder a un basurero, a un lote baldío, a drogarte ahí hasta lo más escondido, y el Señor mandó a alguien a predicarte ahí, a darte un tríptico, a darte un mensaje, a leerte la Biblia y a decirte que Dios te ama. Dios tuvo que mover todo para mostrarte cuánto amor te tiene. Tan así, mira, había una casa de rescate aquí en Ticomán, para que tú pudieras venir y decirte: ya no hay excusa, quiero mostrarte mi amor, quiero mostrarte que soy tu Señor. Solamente falta que tú entiendas y puedas responder con ese mismo amor ágape. Cuando tú te ves al espejo, ¿cómo te ves? ¿Verdaderamente ves la obra de arte que el Señor hizo? ¿O tú crees que Dios, cuando te formó, cuando Dios te vio nacer, dijo: ay, me salió mal, me salió feíto el chavo? No. Imagínate cómo ve Dios lo que Él ha creado. Y puedes sentir esa confianza que hay un plan y un propósito de Dios. Hemos visto a Nick, este varón que nació sin piernas, sin brazos, y él dice que desde a los 6 años él quería ahogarse, porque él decía: mi vida no tiene sentido. O sea, veo a todos los demás con piernas, con brazos, y yo no los tengo. Y él le decía a Jesús, porque su familia conocía del Señor, le dijo a Jesús: Señor, yo no te voy a entregar mi corazón hasta que no me expliques por qué me hiciste así, sin brazos, sin piernas. Hoy Nick es un predicador a nivel mundial, va predicando la palabra de Dios, y hoy sabe que fue creado con un propósito. Se encontró con el amor de Dios, se encontró con esos ojos de amor de Dios que transforman la vida de cada uno. ¿Qué es lo que el Señor quiere para mi vida? Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Amén. Cuando estés ahí, dices fuerte: amén. Amén. Amén.
Dice la palabra de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Esos pensamientos que tengo. Nosotros somos los que nos hacemos ideas de que Dios solamente está castigando, de que Dios solamente está viendo lo malo. Me recuerda a aquel varón que la abuelita todo el tiempo le decía, y Dios te está viendo, y Dios te está viendo. Y ya que él estaba traumado y le dice a la abuelita, y tú agarraste esto, y Dios te está viendo. Y dice, pues que se voltee para otro lado ya, no nada más soy yo, ¿no? Entonces, a veces vemos a Dios como que si Dios me está viendo solamente es para enjuiciarme, para señalarme. No, nunca me voy a encontrar con el amor de Dios. La gente, aún en las iglesias y las congregaciones, camina con tanto temor. A veces nos predican tanto de ese temor a Dios, y estoy hablando de ese miedo, de ese terror a Dios, cuando dice la Escritura que Él es amor. Y es que si no cambias, te vas a ir al infierno. Y por temor al infierno empiezas a hacer cosas que solamente son superficiales, que no tienen que ver con el fruto que brota de un corazón que ama al Señor. Pedro, que el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y él decía, tú sabes que te amo. Cuando Pedro supo del Señor que lo iban a llevar, que estaba preso, dice que le seguía de lejos. Y cuando vio la de veras, yo no lo conozco. Yo no sé quién es ese hombre. Pero quiere decir eso que el Señor le dejó de amar. El Señor le seguía amando. Quiero ver a todos, dijo el Señor. Y díganle a Pedro también. Porque sabía que necesitaba encontrarse con ese amor ágape de Dios. Tú necesitas encontrarte con este amor de Dios, que es un amor ágape. Vamos allí a Éxodo. Dios sabe cuál es tu necesidad, quiere complacerte, pero tienes que estar escuchando su voz. Está atento a su palabra. Si estás en restauración, deja que Dios termine su obra de arte. Espera que Dios termine, está trabajando en ti. Cuando el pintor está haciendo su cuadro, muchas de las veces la gente ve rayas. ¿Y eso qué es? Soy un niño de kinder. Se ve mal. Pero cuando termina la obra, entonces se marca bien y se pone en un museo. Deja que Dios haga su obra de arte. Aún no puedes ver nada, aún ves rayones, aún ves una vida desordenada. Deja que Dios termine. No te bajes del caballito, deja que Dios termine su obra de arte. Él va a hacer algo grande en tu vida. Solamente espera. Éxodo capítulo 3, versículo 17. Entonces ahí dice bien fuerte, amén. 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 Dice la palabra de Dios, y he dicho, yo los sacaré ¿de dónde? De la aflicción de Egipto. Egipto representa el mundo. Egipto representa ese lugar de esclavitud. Egipto representa ese lugar de sufrimiento. Y no, eso no solamente es para los drogadictos y alcohólicos, porque todos hemos estado en Egipto, en ese lugar de sufrimiento, en ese lugar donde hay amargura, donde hay dolor, donde hay soledad. ¿Sabes que tanta gente vive en soledad? Que mucha gente aún en las congregaciones vive en soledad y puede estar rodeado de familia y vive en soledad. Vive en angustia, en depresión. Y el Señor dice aquí en la Escritura, yo los sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Era esclavitud, había carencia, había dolor, había sufrimiento, y el Señor dice, yo te voy a sacar de ahí, te voy a llevar a una tierra nueva, donde hay alimento, donde hay comodidad, donde vas a vivir dignamente con la protección de Dios. ¿Quién puede decir que no? Y en cada casa de restauración el Señor te dice, yo te voy a sacar de ese lugar de esclavitud,
a una tierra donde fluye la leche y la miel. Una tierra espaciosa, donde no vas a ser esclavo, donde tú vas a ser dueño. A una tierra donde está la bendición. Y el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y los llevó a la tierra donde fluye leche y miel. ¿Y quién lo puede creer? Ellos tuvieron que pasar el desierto. Y ciertamente cuando tú llegas a la casa de restauración viene ese momento de desierto. Vienen esos momentos de preguntarte, ¿qué hago aquí? ¿Y verdaderamente habrá algo para mi vida? ¿Verdaderamente habrá restauración para mí? ¿Verdaderamente Dios se ha fijado en mí? Y empezamos a dudar de lo que Dios ha dicho. Empezamos a dudar de las promesas de Dios. Y por lo tanto, muchas de las veces nos salimos o nos regresamos a Egipto y ya no vimos la promesa de Dios. Los planes que el Señor tenía para nosotros no se llevaron a cabo y nunca te encontraste con Dios. Lo único que hiciste es estar en una religión. Porque aún en el cristianismo se vive la religión. Cumplo con estar, pero no me he encontrado con el Señor. Conozco al pastor, conozco a los líderes, conozco a los hermanos, pero no conozco al Señor. Y lo importante es conocer a Dios. El Señor había prometido esto a este pueblo. Esta es una promesa de un Dios que es amor. Una tierra donde hay alimento en abundancia y gozo. Lo cierto es que Dios les dio la tierra, pero la tierra no estaba vacía. El Señor dijo, esa tierra te pertenece, esa tierra yo te la doy. Pero en esa tierra había gigantes, había hombres poderosos. Y el Señor le dijo, yo te doy esa tierra. Saca a esos gigantes porque la tierra es para ti. Y la Biblia nos habla en un sentido literal, pero también espiritual. Y esos gigantes representan todos aquellos obstáculos que tenemos. Puede ser celos, puede ser la droga, puede ser el alcohol, puede ser la ira, puede ser la amargura, el resentimiento, el odio. Esos gigantes que tienes que derribar. No puedes convivir con ellos porque ellos te pueden aniquilar. El Señor, tenemos la historia, el Señor les dijo al pueblo de Israel, sácalos. Yo voy delante de ti como poderoso gigante. Te mostraré cuál es el poder que tengo a través de que tú des el primer paso. El Señor quería mostrarles la capacidad que tenía. Y el Señor hoy te dice, en ti hay capacidad, hay poder de Dios, es el Espíritu Santo, para poder sacar esos gigantes. ¿Cuál es el gigante con el que te estás enfrentando? ¿Son los celos? ¿Es el temor? ¿Son los problemas familiares? ¿Los problemas de matrimonio? ¿Es la enfermedad? ¿Cuáles son esos gigantes que te atemorizan? Esos gigantes que pareciera que tienen ventajas sobre ti. Y vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel. Vamos al libro de Números, capítulo 13. Sí, aquí vamos a ver cómo Moisés había mandado espías a ver esa tierra, si era real. Y aquellos vieron que la tierra era real. Y regresaron con dice que con unos racimos de uvas, que entre dos cargaban uno. No solo racimos, entre dos. O sea, cómo eran los frutos. Y decían, es verdad, la tierra es buena, que fluye la leche y la miel. Es verdad, la promesa de Dios es para mí. Pero muchas de las veces es la importancia, está el obstáculo que también te vas a encontrar. A alguien en la amargura y el resentimiento. A alguien que también tiene miedo. A alguien que te va a frenar y te va a decir, no vayas. No tomes la bendición de Dios. No tomes la promesa. Te estás arriesgando demasiado. Vamos allá a Números 13, allá al versículo 27. Regresaron los espías y dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo.
habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Te das cuenta? Aquí alguien dice: tenemos la bendición de Dios, tenemos la cobertura de Dios, el Señor lo dio, nosotros tenemos que tomarlo. Y voy adelante, pero siempre va a haber alguien que te va a decir: no, vámonos, renuncia. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Se van minimizando. Estaba la promesa de Dios. El Señor dice: piensa en grande, piensa que lo puedes hacer. Muchas de las veces estás aquí en la casa de restauración y te dicen: es que el abogado te dijo que ya no podías acercarte a tus hijos. Y tú le crees al abogado, y si es cierto, pues es que es un gigante que está ahí. El Señor dice: tómalos, yo te los doy, yo voy a abrir camino, yo voy contigo. Aquí ya no importa lo que diga el juez, lo que diga el abogado, lo que dice el Señor. Muchas de las veces tú ves algo, tú ves ese sueño, ese anhelo como algo inalcanzable, y el Señor te dice: tómalo. O escuchas a tu hermano que te dice: no, pues ya ni le hagas, ya ni le muevas, ¿verdad? Mejor vamos a echarnos un toque, una bola, una guachiringa, y nos ponemos a llorar. Y la promesa de Dios, ¿dónde quedó? ¿Y dónde quedó el regalo de Dios? ¿Y dónde quedó todo lo que el Señor ha hecho? Escuchar a los hombres te traerá desánimo, miedo, angustia, y quedarás paralizado o paralizada. Y hay muchos hermanos, parece que tienen el don de desanimar. Pero fíjate lo que dice el Señor, Josué 1:9. Josué 1:9, ¿estás ahí? Dice la palabra de Dios: mira que te mando. Y aquí la escritura no es una sugerencia, es una orden. El Señor pagó por ti, te ha dado la salvación. El Padre entregó a su Hijo para que fueras salvo. Y hoy el Señor tiene ese derecho de decirte: te mando, porque es una orden, porque eres su Hijo, porque le has dicho que es el Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Toma la promesa de Dios. Los anhelos de tu corazón ponlos delante del Señor, y Él dice: yo voy contigo. Ya no vas a caminar solo. Ya no vas a ir a pelear solamente con el juez, con el abogado, con aquel que le debes, ¿verdad? Sino ahora dice el Señor: yo voy contigo. Vamos a arreglar toda esta situación. Tú no puedes vivir como derrotado. El Señor no te salvó, no te creó para vivir como derrotado, en amargura y en resentimiento. Y ahora puedes enfrentar cualquier situación, porque el Señor se compromete a caminar contigo. Vamos allá a Números 14. Vamos a leer los versículos 8. Números 14. Libro de Números 14. Amén. Vamos a leer los versículos 8. Dice la palabra de Dios: si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. El Señor se agrada de ti, eres su hijo. Si le has aceptado como Señor, como Salvador, si has entregado tu corazón,
dice ahí, Él se agrada de sus hijos. ¿Puedes entender el amor de Dios ahora? En la semana estuvimos orando, el jueves estuvimos oración de sanidad y orábamos precisamente esa parte que no puedes ver a tu Padre terrenal como a Dios porque lleva el título de Padre. A veces cuando vemos a un Dios terrenal, a un Dios enojado porque la relación con mi Padre no fue buena, es un obstáculo para entender la misericordia de Dios. Y el Señor se agrada porque fuiste comprado con la sangre de Jesús. Dice, si el Señor se agrada de ustedes, de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Yo no sé esta tierra prometida, esta Canaán, que represente en tu vida. Tiene que ver con tu restauración, el Señor te la entregará. Esa tierra ya está ganada por el Señor. Tiene que ver con tus emociones, con tus celos, con tu envidia, con tu lujuria, con tus pensamientos pecaminosos. El Señor dice, yo te la entrego, la vas a poder conquistar. Seré glorificado ahí. Si es tu familia, el Señor te la entregará, pero debes confiar en Él. Versículo 9. Dice la palabra de Dios, por tanto, no sean rebeldes contra el Señor, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No les tengan miedo. No sé cuál es la situación que estés pasando, pero el Señor te dice, no tengas miedo. No sé cómo estás viviendo esa relación con Dios, pero no tengas miedo, acércate a Él. Y entonces, mira sus ojos de amor. El profeta Jeremías nos habla precisamente de este encuentro que tuvo con el Señor. Y te va a llevar precisamente a esa experiencia de amor con Él. Muchas de las veces la gente que se encuentra con el Señor hace locuras. Algunos se van de misioneros, imagínate. Viviendo la vida tan tranquilamente, pudiendo vivir en paz, se van de misioneros. Es una locura. Bendita locura. Algunos abren casas de rescate. Es una locura. Cuando la gente dice, ¿no es mejor rentarla y ganarte una feria ahí? Es una locura. Cada uno que conoce al Señor hace locuras. Y que vayamos allá a ver a Jeremías. ¿Cómo dice Jeremías esa experiencia de amor con el Señor? Quiero invitarte a que vivas locuras. Has hecho locuras que las has pagado muy caras. Hospitales, cárceles, delegaciones, golpes. ¿Para quiénes son los hay? Veíamos hace unos días ahí ¿para quién los ojos amoratados? ¿Para quién las rencillas? Y gratis. Jeremías capítulo 20, el versículo 7. Amén. Amén. Quiero que llegues a ese momento. Dice la palabra de Dios ahí, Jeremías diciendo, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Me sedujiste, lo veía en otras versiones y dice, me engañaste. Pero estaba viendo precisamente en la raíz de la palabra, y puede ser persuadiste, me convenciste, ¿sí? Y bueno, pues cabe bien la palabra, me sedujiste. Estaba viendo la traducción al lenguaje actual y dice, Jeremías dijo a Dios, Dios mío, con lindas palabras me llamaste, me sedujiste. Pero ¿quién puede resistirse a una mirada de Dios? ¿Quién puede resistirse cuando el Señor te mira y muestra tanto amor? Entonces se ve ese amor ágape y estás dispuesto a vivir en ese amor ágape, a compartir esa mirada de Dios. Vamos a continuar ahí con Jeremías. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. No me importa de qué barrio vengas, porque a veces dices que yo vengo de Tepito, yo vengo de La Mecha y también el Señor me sedujo, ¿no? De donde vengas, hayas estado donde hayas estado,
Sus ojos te van a seducir. Y esto es impresionante. Fíjate, dice, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Pero ya te encontraste con los ojos de Dios, ya te encontraste con el amor de Dios y hoy todo lo puedes. Cuando estabas en amargura y en resentimiento, te veían y luego reclamabas, ¿qué me ve? ¿Qué me chacalea? ¿Qué quieres? Pero después de haberte encontrado con el Señor, estás dispuesto a esto. Por eso dice el profeta, el Espíritu Santo me llenó, me invadió, que hoy puedo soportar todo esto. Siguiente versículo, dice, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. 9, y dije, me acordaré más de él, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, o sea, traté de evitarlo, no pude. Está ahí dentro de ti. Cuando te has encontrado con ese amor ágape de Dios, ya nadie te puede callar. Vas a estar hablando solamente de la misericordia de Dios. Vas a estar predicando el nombre del Señor. Vas a estar transmitiendo este amor de Dios, pero solo es a través que te dejes seducir por Dios. Versículo 10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Versículo 11, fíjate, mas el Señor está conmigo. ¿Cómo? Como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Está la bendición de Dios sobre tu vida. Está lo que el Señor quiere para ti. Pero tienes que tomar la promesa de Dios. Déjate amar por el Señor. Muchas de las veces nosotros nos resistimos a ese amor. Me recuerda, y no es lo que voy a hacer de una forma despectiva, pero dice que un hombre vio a un perrito ahí lastimado, atropellado, y dijo, pues lo voy a llevar al veterinario. Lo subió a su camioneta y lo amarró ahí con un lazo para que no se bajara, y el perrito sintió temor y se quiso bajar de la camioneta cuando él se iba andando, y lo único que ganó fue una revolcada. Y se paró el Señor, lo volvió a subir, lo acomodó, lo tapó y se volvió a calar, y el perro otra vez se quiso bajar, y lo único que se hacía era, se lastimaba. Lo único que quería hacer esta persona era sanarlo, era cuidarlo. Muchas de las veces el Señor viene por ti para sanarte, para cuidarte, y te bajas y te vas al revolcadero otra vez, y te vas al sufrimiento otra vez, y no te has encontrado con el amor de Dios. Estás esperando que los servidores te amen. Ellos no son Dios. Tienes que esperar el amor de Dios, el amor gratuito, el amor incondicional, el amor personal, lo que Dios tiene para ti. Y quiero terminar este tiempo resaltando 3 puntos. Si eres hijo de Dios, tienes que amar a Dios con ese amor ágape. Es el mismo, es el amor que transformará tu vida completamente. Punto número 2. Si pides consejo, que sea alguien que ha conocido el amor ágape de Dios. De lo contrario, te van a desanimar y te van a decir que no camines más en los caminos del Señor. Y punto número 3, si estás viviendo ese amor ágape de Dios, toma todas sus promesas, lucha por lo que Dios te ha dicho que te dará, y verás que el Señor cumple lo prometido. Amén. Amén. Ponte de pie, por favor. Ciertamente,
hablar de tomar las promesas de Dios, lo que Dios quiere para ti, a veces no es fácil. Yo no sé qué te han enseñado, cuál es la doctrina que has recibido acerca del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero voy a pedirte que te estírate todo lo que puedas, porque quiero que estés despierto en este siguiente tiempo donde vamos a orar. Emilio nos leía en la alabanza el texto de Salmo 37, 4 y 5. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él lo hará. Y solamente tú sabes cuál es el anhelo de tu corazón. Si el anhelo de tu corazón es regresar nuevamente a Egipto, tienes la libertad de hacerlo, porque el Señor no va a forzar a nadie a que permanezca en la tierra prometida. No te va a forzar a que entres a la tierra prometida. Él quiere deleitarse contigo, quiere que vivas sus promesas. Si el anhelo de tu corazón es alcanzar a tu familia, sigue clamando al Señor y deja que Él haga la obra, pero sumérgete en su amor, que te dará paciencia. Si hay enfermedad, espera en el Señor. Él es el sanador, es el libertador. Nada se sale de su control. Si son los problemas, son los conflictos, deja que el Señor ponga paz en tu corazón. Espera en Él, hay promesa de parte de Dios. Y verás que aunque se esté cayendo el mundo, vas a sentir esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. La situación que sea, el Señor tiene una respuesta. Por eso Él es Dios. Y quiero que ahora inclines tu rostro y pienses en lo que has. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿No has tenido paz? ¿No puedes dormir? ¿O hay situaciones que te inquietan? Ponlo delante del Señor. Es el temor a caer otra vez. Es ese pecado oculto. Sientes que no lo puedes vencer. Ponlo delante del Señor. Encuéntrale con sus ojos de amor para que Él transforme tu vida. Son esos problemas financieros, es la situación económica, es el trabajo, lo que sea, ponlo delante del Señor. Amado Dios, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. En esta hora venimos delante de ti, Señor, te pedimos, amado Dios, que seas tú en nuestros corazones, que seas tú en nuestras vidas, Señor. Amado Dios, aquí está mi vida, Señor. Quiero tener ese encuentro contigo, Señor. Quiero conocerte, Señor. Quiero tener ese amor ágape, Señor. Quiero darte la gloria y la honra, Señor. Quiero responder, Señor. Si me preguntaras, ¿en verdad me amas? Quiero decirte, Señor, que te amo. Quiero hacerlo convencido, Señor, dispuesto a vivir tu caminar. Te alabamos, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria sea para ti, Señor. Toda la alabanza, la adoración, amado Dios. En esta hora, Señor, rindo mi vida, Señor. Sedúceme, Señor. Encuéntrame, Señor. Llámame, Señor. Aquí estoy dispuesto a caminar contigo. Te alabo, te adoro, te bendigo, te glorifico y te exalto. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar con este canto. Quiero que lo hagas, que lo cantes. Ahí está la letra. De mi amor por ti, no puedo expresar lo que siento en mí, solo anhelo estar junto a ti. Solo quiero amarte. Abandonarme por completo.
hasta la muerte por mí, Jesús. Jesús. Solo quiero amarte más y más, abandonarme por completo en ti. Y cómo no he de amarte si te entregaste hasta la muerte por mí. Solo quiero amarte más y más, abandonarme por completo en ti. ¿Cómo no he de amarte si te entregaste hasta la muerte por mí? Solo quiero amarte más y más, abandonarme por completo en ti. ¿Cómo no he de amarte si te entregaste hasta la muerte por mí, Jesús? Jesús. Solo quiero amarte, Señor. Tú eres el amado de mi alma. Exprésala a Él cuánto le amas, cuánto le adoras por esa cruz, por ese sacrificio. Oh Señor, te amamos, te amamos. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, oh mi Señor. Gracias, gracias, mi Jesús. Oh mi Jesús. Te damos gracias.